Muy buenos días. Les pedimos el favor a todos los asistentes que por favor pongan su teléfono celular en modo silencio para no incomodar a los demás asistentes. Agradecemos a todos y les damos la bienvenida a este panel de desarrollo económico local, región del Ariari, dinámicas y planificación del territorio, organizado por la Universidad de los Llanos, la Unión Europea, Gobernación del Meta, Observatorio del Territorio y DPS. A continuación les vamos a pedir el favor de que nos pongamos de pie para entonar el himno de la República de Colombia. Himno del departamento del Meta. Canta el llanero tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, en la alborada el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, en la alborada el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino,
a tu hermosura. Canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores. Se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores. Se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza se ufana con tu bravura. Caldeaste el alma de quienes todo lo dieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana, grande y soberana. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Agradecemos y aprovechamos este momento para saludar a nuestra mesa principal, doctor Óscar Domínguez González, rector de la Universidad de los Llanos, a la doctora Sonia Pavón, directora ejecutiva de Cordepaz, doctor Jairo Iván Frías, secretario de Planeación Departamental, a la doctora Mabel Cuellar Mora, directora ejecutiva de la Asociación Municipal de Ariari, al doctor César Díaz Medina, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio. También aprovechamos para saludar a nuestra mesa de panelistas, el doctor Obed García Durán, secretario de Agricultura del Departamento del Meta, al doctor Charles Robin Arosa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, y nuestros invitados especiales, los panelistas internacionales que nos acompañan hoy, doctor Jean-Francois Joly, experto en gobierno y gobernanza de los territorios, y a nuestro conferencista italiano Giancarlo Gazzanelli, director de la Liga Internacional de ADELS. También aprovechamos para saludar a nuestras personalidades, doctora Catalina Ceballos, representante de Colombia Responde, al padre Omar García, Corporación Retoños, a la doctora Clara Serrano, doctora de la Asociación Azoarinoquia, a los representantes de los municipios de Cubarral, Granada y Guamal que hoy nos acompañan, a las diferentes entidades y universidades que hoy hacen su presencia en este panel de desarrollo económico local, región del Ariari. A continuación, en la instalación tenemos las palabras del doctor Obed García Durán, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, quien hace la instalación del evento. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor Óscar Domínguez González, nuestro apreciado rector de la Universidad de los Llanos, doctora Sonia Pavón, directora ejecutiva de Cordepaz, profesor Cristóbal Lugo López, director de el Observatorio del Territorio y director del programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Apreciados compañeros del panel de conferencistas, el doctor Giancarlo Gazzanelli,
el doctor Jean-François Joly, el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Charles Arosa, apreciados amigos que se encuentran hoy en el auditorio, representantes de agremiaciones, de asociaciones, representantes de gobiernos locales, profesores, estudiantes, amigos todos, muy buenos días. En primer lugar, permítame presentar un saludo muy especial del señor gobernador del Meta, el doctor Alan Jara Ursola. Por estos días, los ajetreos de el proceso de formulación del plan de desarrollo tiene a los funcionarios de la gobernación del Meta, digamos, en un acuartelamiento de primer grado, y eso ha hecho que la agenda del señor gobernador esté sobresaturada, y es la razón por la cual no se encuentra en el día de hoy con nosotros. Él conoce bien de cerca la realización de este evento y presenta sus saludos muy especiales con sus deseos de éxito por la jornada. Para la gobernación del Meta y para la Secretaría de Agricultura en particular, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, un evento como el que iniciamos en la mañana de hoy reviste una esencial importancia en la medida en que se abordan los temas neurálgicos que debemos abordar desde la formulación de una agenda de trabajo del gobierno departamental. Y en el centro de todo tenemos toda la discusión que debemos abordar hacia el desarrollo rural. La ruralidad en Colombia es un tema que generalmente no se aborda desde el punto de vista técnico. Tanto es que ni siquiera nos hemos aproximado en la historia a una formal definición en términos de desarrollo del significado de campesino. Eso es lo que queremos discutir hoy. Esa es la información que la gobernación quiere disponer para ustedes en el día de hoy, y que a partir de ellos y los temas que se van a abordar en las conferencias, tengamos la posibilidad de aproximarnos a conclusiones importantes en términos de tener los elementos para la toma de decisiones. Estamos en el cuatrenio de un gobierno especial definido en términos de su mirada hacia las comunidades, definido en términos del impacto social, de la inversión social, del desarrollo social. Es en esencia la propuesta que, trabajando juntos por el Meta, le ha venido haciendo a las comunidades metenses, y que ha logrado el apoyo sensible de la sociedad. En ese orden de ideas, en consecuencia, consideramos que congregar un auditorio como el que tenemos aquí hoy reunidos nos da la posibilidad para pensar que podemos volver a soñar, que tenemos elementos teóricos, que tenemos los elementos conceptuales que nos permiten pensar en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de una unidad territorial que tiene la responsabilidad histórica de conducir por ese camino, de convertirse en la punta de lanza de 7 departamentos que cobijan el 38% del territorio nacional. Ese es el desafío. Esas son las metas que debemos alcanzar en los futuros años, siendo este cuatrenio, digamos, la primera cuota para el desarrollo de unos objetivos claros en términos de el desarrollo de las comunidades, buscando necesariamente la equidad social que ha sido tan esquiva durante tantos años, buscando la reconciliación de las comunidades y buscando justamente la ocupación del territorio desde las actividades lícitas, que son las que fundamentan los elementos que debemos integrar
para hablar de la paz territorial. En ese sentido, señores, se nos avecinan unos días de trabajo muy arduo cuando estemos implementando en el departamento la unidad de restitución de tierras. Este es un tema que nos debe ocupar a todos y cada uno de los habitantes, en la medida en que probablemente no existe una sola familia metense que no haya sido incidida de una u otra manera por el problema del despojo, el problema del desplazamiento. En consecuencia, señores, elementos como estos los saludamos desde la gobernación del Meta como los peldaños iniciales para una lucha que nos convoca a todos, que tiene que ver justamente con la ventana de salida al conflicto que nos integra, al conflicto que nos desintegra, al conflicto que en este momento nos ha causado tanto daño en términos del desarrollo social. Con nuestro especial saludo queremos dar por instalado este evento con nuestros mejores propósitos, nuestros mejores deseos, porque al final de la mañana tengamos unos elementos lo suficientemente claros como para que desde la sociedad civil y desde el Estado se tengan las posibilidades de tomar las decisiones más adecuadas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Obed García Durán por sus palabras e invitamos al doctor Óscar Domínguez González, rector de la Universidad de Los Llanos, para que nos dirija sus palabras. Aprovechamos para saludar a los señores diputados de la Asamblea Departamental que se acercaron hoy a acompañarnos en este evento y a los señores periodistas. Muy buenos días para todas y todos. Un agradecimiento especial por atender a esta convocatoria hecha desde la Universidad de Los Llanos. Agradezco de manera especial, particular, a Giancarlo Casanelli, a Jean-François Joly, al decano Charles Robin Arosa, al profesor Cristóbal Lugo, a la doctora Sonia Pavón, pero especialmente a usted, profesor Cristóbal Lugo, por el esfuerzo que hace el Observatorio del Territorio en convocarnos para este día en apoyo con la gobernación del departamento del Meta. Hay una lista interminable de personas a quienes quisiéramos saludar y voy a, por efecto de respeto a las consideraciones de tiempo que debe tener el rigor de este espacio, voy a obviar muchos de los saludos, pero de verdad de manera especial agradezco la presencia de todos ustedes, de personas líderes de la región, académicas y no académicas que en buena medida contribuyen a la mirada progresista, a la mirada presente y a la mirada futura de nuestro departamento del Meta. El tema que hoy nos convoca no es menos importante, un tema tal vez de primer nivel en lo que tiene que ver con el presente y en futuro, en un departamento que se sigue debatiendo, en las paradojas de una comunidad que se construye dialécticamente intentando encontrar sus horizontes y sus salidas, doctores Giancarlo y Jean-François, pero que desafortunadamente, permanentemente desde el gobierno central le viven indicando las salidas y los horizontes por los que debe conducirse. Desafortunado o afortunado, ese es nuestro escenario y esa es nuestra realidad. Solo hay que ver los desarrollos de los últimos 2 años en nuestro departamento y en nuestra región para ver un poco las consideraciones del escenario en el que nos movemos. Unas comunidades que requerimos y luchamos desde hace mucho rato por encontrar nuestra identidad y nuestras posibilidades, y unas desafortunadas no coincidencias con la mirada que se hace, pero en fin, a ellas tenemos que adaptarnos, acostumbrarnos y seguramente en conjunto poder construir soluciones. Solo recuerdo desde hace tal vez como 15 años que egresé de la Facultad de Agronomía, en ese entonces, de la hoy Escuela de Ciencias Agrarias de esta universidad, cuando con el doctor, el señor José Martínez Guchuvo, como representante del sector productivo ante el Consejo Superior, mirábamos lo crítico del sistema de los campesinos en nuestro país. No estábamos, José Martínez, en ese entonces, en el año 90 y tal, 95, 94, viendo los enormes inconvenientes que se avecinaban para nuestro departamento. Pero ahí está, la dinámica sigue.
Usted como luchador del territorio sigue haciendo las apuestas desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y por qué no mencionar a otras personas. Yo he tenido la posibilidad con muchos de los que están aquí, seguramente compartir algunos escenarios de discusión. Doctor Ricardo Espinosa, recordará usted que hemos estado construyendo documentos, intentando aportar desde nuestra condición de seres humanos en el territorio, apuestas que permitan seguramente buscar salidas. Y por eso me complace ver a personas como las que veo hoy aquí. Usted, doctor Toño Londoño, un luchador de la región del Ariari que se conoce muy bien su región y ha sabido interpretar en buena medida las necesidades de esas comunidades. Por eso, decano Obed García Durán, y perdóneme, le digo decano, señor secretario, usted supo en los últimos 6 años interpretar desde la Universidad de los Llanos lo que es la apuesta del desarrollo agropecuario de esta región. Por eso ahora, en el buen espacio que el gobierno le ocupa, será seguramente con usted que podremos construir ese anhelado sueño de unas mejores posibilidades y condiciones para estas comunidades, nuestras comunidades, de estos sectores deprimidos que siguen siendo municipios marginales, pese a que indicadores de otros, en otros escenarios digan lo contrario. Yo sí quiero, como rector de la Universidad de los Llanos, reiterar en este evento el enorme e importante trabajo que se ha hecho desde el Observatorio del Territorio, que no me cansaré de hacerlo cada que puedo tener el espacio de tribuna para hacerlo. Esto que empezó como un ejercicio con el apoyo de Cordepaz, en ese importante liderazgo que hace la doctora Sonia Pavón en el territorio, se ha venido transformando, doctora Sonia, como usted lo ha podido ver, en múltiples auditorios y en múltiples escenarios, como un escenario muy importante de lectura del territorio. Y eso nos complace y creo que a eso estamos llamados. Pero más como abrebocas para no redondear en lo que ya el señor secretario de Agricultura mencionó en palabras que expresar a través de la representación que hoy hace el señor gobernador del departamento, nos movemos en grandes paradigmas. Una apuesta importante es lo que está sucediendo en nuestro territorio con el desarrollo de la agroindustria, a la que no podemos estar de espaldas. Pero como respuesta a ello, seguramente, las universidades, el sector productivo y el sector académico ha venido formulando algunas propuestas que quisiera, doctor Jean-François y Giancarlo, que ustedes tuvieran en cuenta. Una, la consolidación en esta región y en este territorio del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria. Una propuesta importante a la que de manera particular la Universidad de los Llanos, las universidades que hacemos presencia en la región, el Comité de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Investigación, el gobierno departamental y muchos más actores, perdóneme si alguno se me olvida, estamos interesados en materializar. El Centro de Desarrollo Tecnológico en Agroindustria es la expresión de esa necesidad imperiosa que tenemos de darle valor agregado a lo que generamos. Nosotros nos movemos en dos grandes perspectivas en este país. O nos convertimos en los más eficientes productores de materias primas, como lo hemos hecho hasta ahora, o definitivamente buscamos la senda de generar valor agregado a los productos que tenemos y en los que producimos. Y en esos dos grandes paradigmas, el Centro de Desarrollo Tecnológico en Agroindustria es una de las miradas que hay. Sin embargo, los acontecimientos nos sorprenden. Y sin embargo, las realidades políticas y las apuestas de mediano y largo plazo que hacen los gobiernos locales y regionales nos cambian un poco en esa mirada. Pero debemos ser complementarios. Recientemente me reunía con el señor gobernador del departamento y me indicaba su intención de materializar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del tema petrolero en el departamento del Meta. Apuesta a la que estoy seguro que muchos de nosotros no estaremos esquivos en impulsar y apoyar. Pero esa es una apuesta en la que sin duda tendremos que saber verificar bien y mirar bien el escenario en que nos movemos. Señores, este es un departamento agropecuario. Su Producto Interno Bruto está sustentado en la ganadería y en la agricultura. Nuestras comunidades, más de 300.000 habitantes campesinos de este departamento que no están exactamente en los cascos urbanos, pero que, como me decía ahora el profesor Cristóbal en un estudio que hacían mejor, y el secretario de Agricultura, para ser más exactos, me decía, nos consideran urbanos porque estamos en San Juan de Arama, doctor Toño Londoño, o porque estamos en Fuente de Oro, cuando esas comunidades, si bien es cierto son urbanas, son más rurales en su esencia de trabajo que urbanas. Y ahí tenemos entonces que mirar y observar muy bien y estar atentos a los desarrollos que se están dando. Y no, ¿por qué no mencionarlo hoy? La famosa nueva apuesta a la que le vamos a trabajar en el departamento del Meta, el Centro de Parque Tecnológico mejor, o el Parque Tecnológico en Defensa. Una apuesta muy importante, a la que tampoco debemos estar de espaldas y a la que debemos contribuir de manera importante.
Seguramente esos van a ser elementos jalonadores del desarrollo de esta región. Pero en medio de esos 3 escenarios, de la consolidación de un centro de desarrollo de agroindustria que genere valor agregado, en la consolidación de un departamento que avanza en el tema del desarrollo petrolero, con formación y con seguramente posibilidades de subindustrias que se desprendan de esa principal idea de la explotación del petróleo, o con ideas como estas del Centro de Desarrollo Tecnológico en Defensa, en medio de ese escenario tan complejo, tan dinámico, tan ambicioso, no debemos olvidar a las comunidades rurales, a esas comunidades por las que hoy tenemos apuestas importantes para dar respuesta. Ayer anoche, precisamente en una reunión que teníamos con el señor secretario de Agricultura, decíamos con unos personajes de la USAID, qué complejo el territorio para las personas que habitan en él, especialmente en el Ariari. Se mueven, palabras más, palabras menos, en 5 posibilidades de vida. La escasa participación que le da el sector agropecuario, de la agroindustria, particularmente de los grandes productores que están instalados en la región, con unas posibilidades de salarios a través del año en la medida en que se desarrollen las cosechas, con unas escasas posibilidades de participar en el sector ganadero a través de esa marginal y parcial contratación que hace el gran ganadero de la región, la particular posibilidad de vincularse a los procesos productivos cuando un proyecto está en funcionamiento y tiene el combustible económico y una vez expira el combustible económico desaparece la intención del proyecto, o lo que es peor, verse en la dualidad de la posibilidad de acceder a los cultivos ilícitos que les garantiza por sobre todas las cosas un sustento de vida económico favorable y altamente inconveniente desde lo legal. Y para terminar, un quinto elemento de reflexión más grave aún y más complejo: el atractivo panorama que brindan los grupos armados, especialmente a la juventud, a la población joven que habita en la región. Por lo demás, entonces, qué bueno este foro, qué bueno este panel, qué bueno este espacio para que personas tan importantes de nuestra comunidad puedan ayudarnos a reflexionar sobre estos temas que nos permitan determinar cuál debe ser entonces la apuesta para un desarrollo económico local, especialmente en el área del Ariari. Muchas gracias por su asistencia a la Universidad de los Llanos. Esperamos, y me sumo a las palabras del señor secretario de Agricultura, de que sea de mucha productividad para todos y que escenarios como este nos sigan permitiendo estar como lo está la Universidad de los Llanos de cara a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor rector Óscar Domínguez González. A continuación les voy a presentar la metodología del panel propuesta para el día de hoy. Este panel contará con un moderador, con 2 relatores y tendrá la siguiente estructura. Las preguntas se realizarán por escrito y serán recogidas por los integrantes de la mesa. Estas serán recuperadas al finalizar cada una de las presentaciones y serán llevadas a la mesa de apoyo o filtro de preguntas, donde se seleccionarán las preguntas para cada uno de los panelistas y evaluar cuáles son similares e importantes. Luego se realizarán 3 preguntas por cada panelista y con un tiempo de máximo 5 minutos para sus respuestas. Aquellas que no alcancen a obtener una respuesta serán enviadas por correo electrónico y serán colgadas en nuestra página web observatorio.unillanos.edu.co. Al finalizar tenemos una presentación de las conclusiones. Los relatores harán una sesión de preguntas y presentarán las conclusiones del evento. Entonces les voy a pedir que estén atentos, por favor, para formular sus preguntas una vez terminen, formular sus preguntas en un papelito una vez terminen con cada una de las ponencias. A continuación tenemos la conferencia del tema Tensiones en el desarrollo de la empresa agroindustrial en el territorio, a cargo del doctor Charles Robin Arosa, administrador de empresas con especialización en gerencia de mercados y maestría en ciencias de mercadeo y agroindustria, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. Bueno, un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa principal y panelistas. Quiero avanzar en un tema supremamente importante, y es que el desarrollo
de cualquier comunidad, de cualquier territorio, se hace por medio de algo que se llaman empresas. Pero no solamente vamos a hablar de las empresas como estas empresas que vemos nosotros, que tienen gerente, que tienen jefes, que tienen todo. No, el concepto de empresa que vamos a manejar acá es el concepto económico, el de unidad productiva. Toda organización que tiene un objetivo específico que es producir a nivel agropecuario. Y cuando yo hablo de empresas agroindustriales, estoy hablando del sistema agroindustrial. Quiere decir que recojo tanto los productores como la manufactura. Esas son cosas que a nivel conceptual quiero dejar claro, dado que en el desarrollo de esta ponencia voy a hablar tanto de empresas agroindustriales, también con el concepto de empresa, sea formal o informal, y con el concepto de agroindustriales, sea del sector agropecuario o el manufacturero, para ponernos como de acuerdo con esos dos conceptos. Bueno, voy a empezar identificando un problema hipotético. Bueno, ya no es tan hipotético. Por muchos factores Colombia tiene ventajas comparativas, ¿no es cierto? A nosotros desde pequeños nos han dicho que estamos en el país más rico del mundo. Y nos hicieron rezar en primaria todas las riquezas que tenemos. Y evidentemente las tenemos. Quiere decir, no vamos a decir que no es cierto. Claro que sí. Sí, somos un país supremamente rico. Y somos un país muy rico en ventajas comparativas. Pero registramos grandes retrasos y dificultades en ventajas competitivas. Puede hacer que una visión territorial sea el primer paso. Porque en este momento lo que tenemos en Colombia históricamente es una visión nacional, una visión global. Y hasta ahorita estamos empezando a, casi que de una forma eufórica, a decirle al gobierno nacional, los territorios existen. Y más en un gobierno que trata de centralizar actualmente más las cosas, nosotros tenemos que gritar más duro para que evidentemente la descentralización sea efectiva. Esto es importante. Una empresa, como ya les había dicho, o una agroempresa, se mueve en una verticalidad que se llama sector. Y casi siempre toda la política pública se ha desarrollado desde el punto de vista de los sectores. Pero esa empresa también hace parte de una horizontalidad que se llaman territorios. Esta es una tesis que evidentemente se saca del grupo RAED y que nos ha ayudado a construir uno de los panelistas que está aquí presente, que es el profesor Joly, a quien le hago esa referencia muy especial por acompañarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa entonces se constituye como en pivote. Es el pivote, quiere decir que empieza a tener grandes tensiones del sector y tensiones de donde está puesta, que es el territorio, y tensiones bastante fuertes. A veces uno tira para un lado y otro tira para el otro, que es lo que vamos a empezar a entender. Vamos a empezar a definir las 8 tensiones que hemos podido identificar en el grupo Prospecta, Empresa y Territorio. 8 tensiones que están fundamentadas teóricamente y que de alguna manera lo que queremos es aproximarnos a ver exactamente cómo funciona cada una de ellas. Vamos a ver entonces esas tensiones. Una tensión, la conocemos, es el contexto, los cambios en el contexto. La otra, la política. La otra, la estructura empresarial. La otra, definitivamente, la naturaleza jurídica de las organizaciones. El tamaño de las empresas agroindustriales. El soporte institucional que tienen estas. El sistema de información que se maneja para poder tomar decisiones, tanto interno como externo. Y por último, la innovación. No quiere decir que no existan más tensiones, pero creemos que estas 8 tensiones son las que podemos describir y caracterizar de mejor forma y cómo afectan cada una de las organizaciones agroindustriales. Vuelvo y digo, organizaciones agroindustriales formales, no formales, pequeñas, grandes, toda clase de organización agroindustrial, desde la que maneja nuestro campesino como la que maneja nuestro gran industrial. Miremos entonces la primera tensión, el cambio en el contexto. Algunas de estas cosas son tendencias, pero están tensionando ya.
Tensionan por en dos formas. El cambio del contexto, por ejemplo, tensiona porque el mercado cambia. Quiere decir que el consumidor empieza a exigir cosas diferentes. O tensiona porque la política gubernamental, con base a algunos acuerdos o tendencias, empieza a manejar normas, leyes, que están enmarcadas en el mismo contexto. Una de ellas es de la seguridad alimentaria a los alimentos seguros. Es un concepto bastante complejo, pero empezamos a entender que existe, tal vez en el mercado, pocas personas que empiezan a exigir más alimentos seguros, pero empezamos a ver países que empiezan a manejar barreras sanitarias para poder garantizar de alguna manera esos alimentos seguros. Y eso hace que las empresas tengan una atención fuerte en el nuevo contexto. Y es que tienen que garantizar que sus alimentos, su producción agropecuaria, agroindustrial, para poderse llevar a los mercados, tenga un concepto de alimento seguro. De la oferta de commodities al valor agregado. Eso lo estamos viviendo. Cada vez nos exigen más y mayor valor agregado. Lastimosamente al mismo precio, ¿no? Sistemas de organización cerrados y tradicionales a sistemas de organización abiertos y modernos. La misma trazabilidad nos está diciendo, dígame de dónde viene el producto, cómo viene, dónde ha pasado. Quiere decir, su sistema tiene que abrirse. ¿Están preparadas nuestras organizaciones agroindustriales para abrirse? Hay grandes dificultades ahí, es una tensión fuerte. La visión del sector a la visión de la empresa. Claro, la política sectorial se tiene que dar, pero se tiene que dar desde la visión empresarial, porque son esas organizaciones las que están moviendo, es el agricultor, no el sector. Es la sumatoria de todas esas organizaciones agroindustriales las que hacen el sector, y a veces el gobierno se le olvida que está haciendo una política para unidades productivas, no para sectores. Segunda tensión, la política nacional versus la política territorial. El gobierno nacional, las apuestas territoriales por un lado y las apuestas del nivel nacional para otro. Podríamos decir que la solución es que el desarrollo local debe hacer una construcción territorial a partir de una construcción agroindustrial exportable. A eso le jugó el gobierno bueno, empezó Pastrana y Uribe lo cogió en sus primeras etapas. Pero les voy a demostrar cuál es el problema, mire. Este es un análisis de todos los departamentos de la Amazorinoquia. Si ustedes ven lo rojo, son las apuestas exportadoras. Si ven lo negro, son las apuestas, la agenda interna. Quiere decir, los gobiernos locales, bajo metodologías prospectivas, determinaron a qué le van a apostar en el futuro. Y el gobierno nacional, con que basa todo su política nacional, le apuesta también a unas apuestas exportadoras en las cuales se deja ver, se materializa más adelante en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo. Pero vemos unas grandes diferencias, quiere decir que una cosa es lo que piensa el gobierno nacional y otra cosa es lo que piensan los actores locales. Totalmente aparte, unos por un lado y nosotros por el otro. Ellos quieren desarrollar el café, el cacao en el meta y nosotros pues poco, etcétera. Hay varios ejemplos ahí en esa matriz. Sigamos. Algunos ejemplos. El meta. Mire, estas son coincidencias entre las agendas importadoras y exportadoras 2006, 2007, 2008. En el meta hay 5. Estoy hablando del sector agroindustrial, agropecuario agroindustrial. Perdón, ¿te devuelves? En Nariño hay 4, en Casanare hay 2 y en Boyacá hay 3. Es decir, no es un problema solamente del meta, es un problema de todos los territorios. Sigamos. Que están en la agenda interna, pero no están en la agenda exportadora de la política nacional. El meta tiene 12 que no le interesa al gobierno nacional. Casanare tiene 8, Nariño tiene 5 y Boyacá tiene 4. Bueno, pero uno puede decir, pues, ¿qué le va a interesar al gobierno? Más son de desarrollos, digamos, endógenos, internos, ¿cierto? Y son apuestas que tiene el gobierno y seguramente no va a encontrar plata a nivel nacional, ni programas de gobierno, ni ciencia y tecnología, ni subsidios, ni nada para desarrollar esos productos, pero el departamento los quiere potencializar. Pero es más grave esto, sigamos. Que el gobierno apuesta a nivel nacional, que el meta haga 13 cosas, que el meta
a nivel local dijo no. Que el gobierno apuesta que Casanare haga 5 cosas, que el Casanare dijo no. Que Boyacá haga 5 cosas a nivel del sector agropecuario, que Boyacá dijo no. Nariño una, uy, Nariño está... Bueno, lo que pasa es que aquí en el Meta fuimos más proactivos y nuestra canasta es muy grande, ¿sí? Si usted la compara con otros departamentos, ellos le apuntaron a muy pocos productos agropecuarios. Nosotros nos emocionamos mucho y hicimos un canasto bastante grande y eso pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sigamos. Tercera atención, la estructura empresarial para el desarrollo sectorial en el territorio. Existen apuestas en los departamentos que están soportadas en informalidad campesina y otras que se basan en oligopolios. Uno no sabe qué es peor. O las que se basan en oligopolios o monopolios, o las que están soportadas totalmente en la informalidad. Mire, ¿quién cree esto? Boyacá, departamento papero, solamente tiene en la Cámara de Comercio en el 2007 registrada una empresa que dice que produce papa. ¿Qué tal que uno se basara solamente en los sistemas de información de la Cámara o en las empresas formales? Diría que Boyacá no es papero. En el Bichada, Bichada tiene 6 empresas registradas en el 2006 de caucho. El meta es, con relación, por ejemplo, a los departamentos cafeteros, podríamos decir que tenemos un buen número de empresas registradas en café. 3. Y Casanare, 1. ¿Esto qué nos muestra? Que empresas formales no están soportando apuestas productivas. Y entonces el departamento del Meta dice, una apuesta promisoria es el cacao. Vamos al Meta, ¿cuántas empresas hay? 2, 1, ninguna. Formalmente, eso no quiere decir que no existan, sino que formalmente no está la estructura para soportar. Y ustedes saben la implicación que tiene eso. La implicación que tiene eso es una complejidad en lo que tiene que ver con las ayudas de la política y del gobierno hacia el desarrollo del sector. Sigamos. Mire, en las empresas en el 2006, en toda la Amazoninoquia, en lo que tiene que ver con la muestra Casanare, Guainía, Meta, Baupé, Bichada, solamente se registran 230 empresas del sector agroindustrial. Estoy hablando que se registraron formalmente, que son agropecuarias o que generan manufactura del sector agropecuario. Hay empresas de apoyo como fumigadoras y todo esto, y más que todo, gran parte de ellas comercializadoras, llegan a 1.534, en un total de 22.003 empresas, según el registro Cámara en el 2006. Sigamos. Cuarta atención, la naturaleza jurídica como elemento para la competitividad. Las empresas agroindustriales, incluyendo las agropecuarias, están soportadas en la informalidad, eso lo sabemos. Las pocas que se registran tienden a ser en su mayoría personas naturales. Ahorita está muy de moda las SAS, algunas pasaron de ser personas naturales porque necesitaban Cámara de Comercio y llegaron como al SAS. Y o empresas de persona y no de capital. Pero tranquilos que el problema es en todo. Mire, en esta muestra de Cundinamarca sin Bogotá, de Boyacá y de toda la Amazoninoquia, en empresas es el 7.6%, agropecuarias y de manufactura. En Boyacá están peor, 3.6% de toda su estructura empresarial, y en Cundinamarca sin Bogotá, 6.6%. Sigamos. Bueno, aquí hacemos una muestra. Esto es un sondeo, no tiene ningún rigor científico, simplemente un sondeo de 50 empresas agropecuarias de todas las que hay. Y vemos nosotros que en su gran mayoría son personas naturales, 73%, de las que están formales. La informalidad, créame que de estas podrían ser, no me atrevo a decir, pero podrían ser cualquier 2 o 3% de todas las empresas que hay. Sigamos. Quinta atención, el tamaño de su capacidad competitiva. Cuanto más grande la empresa, mayor facilidad tiene para economías de escala y curva de experiencia.
poder de negociación, capacidad para aprovechar subsidios, facilidad para adopción de la innovación. Esto no quiere decir que vayamos a acabar con nuestros campesinos como un gobierno por ahí quería. Esto lo que quiere decir es que tenemos que hacer que nuestros campesinos, que nuestras empresas se asocien, se alíen, se vuelvan fuertes y grandes. ¿Cómo? Hay que buscar la metodología entre todos. Hay que echar cabeza, hay que encontrar modelos para que pase eso. En una cultura individualista, la empresa agroindustrial está condenada a ser poco competitiva también. Mire el tamaño de las empresas según el número de empleados. Esto también es Cámara de Comercio. Ustedes pueden entender que la informalidad es mucho más complejo de medir, pero hagámoslo solamente sobre los registros de Cámara. En toda la Amazorinoquia, el 1.1%. Mire, todas estas son personas naturales, micro, menos de 10 empleados, y créanme que me hubiera gustado poner aquí cuántas solamente reportan uno, y eso es un porcentaje casi que total. Quiere decir, no es una realidad solamente del departamento del Meta o de Casanare y eso. Boyacá está en peores condiciones, inclusive si vemos desde la Cámara de Comercio tendríamos más formalidad nosotros que el resto de departamentos. Putumayo, Nariño, bueno, hay que guardar las proporciones, es relativo, ¿no? De acuerdo al número de empresas registradas. Sexta tensión, las instituciones y sistemas de apoyo versus la realidad territorial. La investigación en empresas agroindustriales es baja, nosotros lo sabemos, se centraliza más en la producción. A veces ni en eso, ¿no? Sigamos. Ejemplo, en un sondeo exploratorio, le preguntamos a 50 empresas de forma exploratoria, agroindustriales, agropecuarias y procesadoras, y en general el 90% nunca ha tenido relación con ninguna de estas entidades, ni con universidades, ni con centros de estudios, ni con conciencia, ni con Fomipymes, ni con apuestas productivas, ni con alianzas, ni con Pademer, ni con Prodesport, ni con nada de eso, nada. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿Qué entidades nos apoyan? No tenemos ni idea. Sabemos que existen, pero no tenemos nada que ver con ellas, nunca las hemos necesitado, ellas nunca se nos han ofrecido para nada. Sigamos. Séptima tensión, los sistemas de información empresarial como instrumento para la toma de decisiones, tanto internos como externos. En algunas cámaras de comercio no existe un software que permita el autocontrol en el llenado de la información, causando que existan campos sin diligenciar y empezando a generarse en errores. No solamente la Cámara de Comercio, la más adelantada es la de Bogotá. Lo que nosotros pensamos desde el grupo de investigación es que debe haber un registro único nacional que sea alimentado por las cámaras. Y eso solucionaría el problema, así como hay solamente una registraduría nacional. Sigamos. En algunas bases de datos el registro histórico se pierde con su renovación aumento. Encontramos una de las cámaras de comercio de Boyacá, donde colocan el registro que se va renovando encima del anterior. Quiere decir que se pierde la historia. Se perdió la historia en esa cámara de comercio. La homogenización en las variables, el orden y la forma de llenado ante las bases de datos de cada una de las cámaras de comercio. No existe, en algunas cámaras de comercio, por ejemplo, en Bogotá piden más o menos 30 y pico de variables, nosotros pedimos 20 y pico, en Boyacá piden 15, en el Guaviare de pronto piden 18 variables. No hay una política que homogenice los sistemas de información, por lo menos en las cámaras. La duplicidad de registros de empresas. Sigamos. La necesidad de desarrollar cuentas regionales y locales a nivel de información económica y social. Por favor, ya por lo menos el departamento del Meta ya debería de tener cuentas regionales. Necesitamos que la gobernación nos apoye en eso y que empecemos a tener un convenio con el DANE para poder tener nuestras propias cuentas regionales y poder tomar decisiones de política y de desarrollo local sobre índices territoriales, locales, importantísimo. Deficiencia en los observatorios del departamento y municipios para que funcionen como centros de documentación territorial y no como entes burocráticos que después de años de funcionamiento no tienen productos ni sirven como referencia y sustento de la política territorial. No más observatorios que duran años y no tienen
ningún tipo de información. Realmente el único observatorio, y no porque sea de la Universidad de los Llanos también, pero creo que el que nos ha entregado como productos tangibles en los cuales podemos analizar algo, ha sido últimamente el Observatorio del Territorio. Porque de resto los observatorios que se fomentan en las alcaldías y en el departamento, secretario, con todo el respeto, hay que hacer una gran modificación en eso, para que funcionen de verdad. Sigamos. Octava tensión, bajos niveles de innovación en el sector agropecuario. Esto sí, me van a perdonar la cuña, ¿sí? En el 15 y 16 de marzo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Medellín, la Universidad de los Llanos también y la Universidad Jorge Tadeo Lozano como tal, también con el profesor Joly, se va a generar el Seminario Internacional de Innovación y en él se van a dar los resultados de por qué el sector agropecuario tiene baja innovación y se va a dar la medición de la innovación a nivel nacional de 6 cadenas, de las cuales aquí en el departamento nos interesan 2, porque son base de estudio, la de palma de aceite y la de carne bovina. ¿Por qué no se hicieron más? Pues ustedes saben, por problemas de recursos. Nos gustaría que fueran todos los sectores, pero evidentemente hay un análisis a nivel territorial, porque el enfoque es siempre a nivel territorial y a nivel nacional. Lo que sí estamos completamente seguros, según el índice de innovación que hemos podido correr en el modelo econométrico, es que es supremamente bajo. Y dijeron, no, pues descubrieron el agua. Nosotros lo sabemos, pero lo importante es empezar a medirlo, para ver exactamente cuáles son las variables que están afectando más o menos cada uno de los sectores para que sean o no sean innovadores. Porque definitivamente la innovación es la única forma de que los territorios generen mayor competitividad. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos 8 tensiones y sabemos que son más, pero estas son las que están friccionando más. Imagínense en esa pobre empresa, ese pobre campesino, ese pobre industrial, con 8 fuerzas dándole garrote. La gran dificultad de poder desarrollar una empresa no es solamente tiene que ver con el empuje y el emprendimiento que pueda llegar a tener la persona, sino que si nosotros somos capaces de alguna manera de hacer que estas tensiones no tensionen tanto, porque siempre van a tensionar. Y entre más alivie usted cada uno de estos factores tensionantes, se va a dar cuenta que más empresas agroindustriales se pueden desarrollar, pueden formalizarse y pueden ser competitivas. El problema aquí no es acabar con el campesino, el problema aquí es volver el campesino un empresario, no quitar el campesino y poner un empresario. Muchas gracias. Agradecemos la participación del decano Charles Roy Narosa con su ponencia. A continuación solicitamos aquí al ATRI para que nos comparta su conferencia Retos y dificultades del desarrollo económico local en el Ariari. Doctor Obed García Durán. Bueno, muchas gracias. He tratado de integrar una información básicamente para abordar tres elementos fundamentales para construir una visión regional. Pues el tema que nos ocupa hoy es el Ariari, y particularmente la información que traemos es del Ariari. Sin embargo, me parece supremamente importante desarrollar algún marco conceptual que nos permita entender las dinámicas que allí se mueven y que por
por tratarse del Ariari no significa de que no estén ocurriendo en el resto del departamento. En ese sentido, quiero apoyarme fundamentalmente en tres fuentes de la información. La una es el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas. El otro es la visión construida en el Meta visionando hacia el 2032. Y por el otro lado tenemos las cifras agropecuarias que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Esas cifras han venido siendo depuradas de una manera muy cuidadosa para aproximar de una manera mucho más eficiente y real lo que significan los contenidos de la información agropecuaria del departamento. Entonces, adelante por favor. Son ellos los documentos en los cuales nos apoyamos para estar, la siguiente por favor, para estar conversando con ustedes. Con relación a PNUD, quiero apoyarme básicamente en el marco conceptual, un elemento supremamente importante que probablemente nos cambia la visión con relación a la formulación del desarrollo de las regiones, con el desarrollo local y con el desarrollo regional. Es el último informe de desarrollo humano, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, en donde se hace una reconceptualización del país en general y de todas sus regiones. La siguiente, por favor. Siga, por favor. En ese orden de ideas, el informe de desarrollo humano propone un nuevo índice de la ruralidad. Históricamente nosotros hemos venido considerando la ruralidad colombiana como aquellos eventos, poblaciones y territorios que están por fuera de los cascos urbanos. Esa es más o menos la concepción que se tiene desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Ministerio de Agricultura, pero que con base en esta información que fue tomada de una manera supremamente, con base en una nueva reconsideración, ustedes observan este mapa y en la diferencia de colores hacia los más claros, ustedes encuentran las regiones más rurales. Es decir, no solamente es la concentración de población lo que lo define, no solamente es la instalación en los centros que hemos históricamente llamado urbanos, los cascos urbanos, sino que es toda esta actividad económica que se viene desarrollando en función de la producción del campo y la vivencia en el campo. Desde esa perspectiva, la anterior por favor, desde esa perspectiva ustedes pueden observar acá cómo en términos de superficie alrededor del 95% del territorio nacional es considerado rural. Desde la perspectiva de la población, la tercera parte es considerada rural. Y desde la perspectiva de los municipios, el 75% de los municipios del país son rurales. Ese es un marco supremamente importante para analizar, para leer y para proyectar el país, porque estamos en consecuencia, hablamos de una ruralidad que conforma el gran territorio nacional, que son los territorios que están excluidos, los territorios que están dedicados a la producción agrícola, pero también son los territorios que de una u otra manera están inmersos en todo lo que se relaciona con la vivencia en el campo. La siguiente, por favor. En ese orden de ideas, miramos en el caso del departamento del Meta. En el caso del departamento del Meta nosotros encontramos el 93% de su territorio como las zonas más rurales y solamente el 7% como las zonas menos rurales. Es decir, la ruralidad es un concepto que trasciende todo el territorio y encontramos territorios más o menos rurales. Desde esa perspectiva, señores,
Tenemos un departamento que tiene aproximadamente 8,5 millones de hectáreas. Eso es lo que tiene el departamento del Meta. Con una población que se le calcula en cerca de los 800,000, probablemente hoy ya estamos bordeando los 900,000 habitantes, con sus 9 municipios que en términos de superficie el 98% es lo que consideramos como rurales en términos de superficie, en términos de población el 45%, es decir, por encima del concepto nacional, y en términos del número de municipios, el 98% son municipios rurales. Con esta lectura, en consecuencia, entonces tenemos que revisar lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer en términos de desarrollo. Porque cuando nosotros hablamos desde el departamento del Meta, hablamos de desarrollo social, hacia donde nos estamos dirigiendo consecuentemente es al desarrollo rural, y es esa masa la que nos interesa. Esto es un elemento supremamente importante para tener en cuenta hoy que estamos hablando de planes de desarrollo. La siguiente, por favor. Que estamos hablando de planes de desarrollo y que abordamos en consecuencia como uno de los casos el desarrollo de la gran región del Ariari. Una región que ha sido permanentemente tenida en cuenta cuando hablamos de procesos de pacificación. Es una región que la tenemos en cuenta cuando hablamos en términos de producción de alimentos, y sobre todo es una región que tenemos en cuenta para contarle al mundo que tenemos unos suelos de excelente calidad física y química. Los suelos del Ariari se consolidan en el territorio orinoquense como los mejores suelos que tenemos y de los mejores suelos del país, comparados con los suelos del Valle del Cauca, que históricamente han sido el paradigma de los buenos suelos del territorio. La zona del Ariari está compuesta fundamentalmente por toda el área de influencia del río Ariari, que se caracteriza, entre otras cosas, por nacer en la cordillera y cuyos materiales de arrastre son justamente los que hacen que sus riberas y las zonas de influencias sean altamente productivas, sean altamente fértiles. La zona del Ariari ha sido poblada hace muchos años, es de las primeras zonas pobladas en el territorio del Meta. Los primeros datos de colonización empiezan a hablarse de finales del siglo XIX, y en el siglo XX se produjeron todos estos procesos de colonización dirigida, muchas veces dirigidas desde el mismo Estado, y que finalmente se constituyeron en la ocupación para la producción de alimentos, pero también para la producción de cultivos ilícitos, una vez han pasado todos los periodos de bonanzas y todos los flujos y reflujos de los procesos sociales. Deme la siguiente, por favor. Estos son unos datos elementales. Sabemos que los componen 12 municipios, de ellos entendemos que en el Alto Ariari se encuentran estos municipios: Cubarral, El Castillo, El Dorado y Lejanías. En el Medio Ariari, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama y San Martín. En el Bajo Ariari están Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia. Pero los datos bien interesantes son estos. Tenemos el municipio más grande de todos estos, es Mapiripán, que tiene 11.440 kilómetros cuadrados. El Dorado es el más pequeño. En total la región tiene 30.000, casi 31.000 kilómetros cuadrados, que corresponden a más de la tercera parte del territorio del Meta. La siguiente, por favor. Y es una zona en consecuencia que se ha venido debatiendo, entre otras zonas, con su condición de haber sufrido los más importantes conflictos que se le han presentado a este país. En la zona del Ariari nos aterrizaron las migraciones de los años 50, producto de la violencia de los años 50. En la zona del Ariari se escenificó todo el proceso de crecimiento de los grupos insurgentes. En la zona del Ariari se produjeron los más importantes avances a comienzos de la década de los 60 de la agricultura comercial. En la región del Ariari se produjeron los más importantes elementos y se siguen produciendo en términos de producción de alimentos. En la región del Ariari se tipifican zonas que hasta ahora no han sido asumidas, como lo mencionaba el profesor Arosa, que no han sido asumidas por los programas de ciencia y tecnología,
es decir, no hemos desarrollado una adecuada investigación de los fenómenos edafológicos, de los fenómenos climáticos, de los fenómenos económicos y los fenómenos socioculturales que nos presentan allí. Es una región que existe a pesar de todo, es una región que sigue sustentando una población bien importante. Deme 2 o 3 diapositivas y volvemos a esto. Es una población que se sigue sustentando a pesar de todas las cosas que nos han ocurrido, a pesar de todas las vulnerabilidades, a pesar de los procesos de desplazamiento, la gente va y viene, a pesar de todos los procesos de reforma agraria legales e ilegales. En este momento tenemos una población que hacia el año 2005 estaba alrededor de los 180.000 habitantes, hoy estamos seguros de que supera los 200.000 habitantes. ¿Podemos volver a las anteriores, por favor? Solamente para mencionar la consideración de los municipios que se le integran en el Alto, la siguiente, en el Medio y en el Bajo Ariari. Y aquí en el Bajo Ariari déjenme hacerles un comentario especial, en el sentido en que esto que es el Bajo Ariari, que definitivamente se integra por 2 cuencas muy importantes, que son las del río Ariari y las del río Guaviare. Este río Guaviare, por ejemplo, este río Guaviare, que aquí es donde se encuentra con el río Ariari, consolida una región de más de 250.000 hectáreas que está fundamentada en las vegas del río Guaviare. Es una zona productivamente atractiva y que lamentablemente por todos los conflictos que hemos venido sosteniendo no ha sido adecuadamente tenida en cuenta en términos de desarrollo. Estas son zonas que entre Puerto Arturo y Puerto Alvira consolidan un nuevo escenario que posibilita pensar en la producción de alimentos en condiciones privilegiadas para su sostenibilidad y persistencia en el tiempo. La siguiente, por favor. Vamos. Quiero hacer un paneo muy rápido, simplemente para decirles, vayan dando poco a poco, que aquí integramos toda la información del departamento, pero vamos a mostrarles algunos productos versus dónde se presentan, en dónde se presentan, y ustedes siempre van a encontrar que los municipios en donde se presentan existe una aplicación casi que constante de los municipios del Ariari, como en el caso del Ají, por favor siga. En el caso de La Arveja, bueno, en La Arveja no tiene nada que ver con el Ariari, son los únicos municipios que tenemos en condiciones de que superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero Frijol sí, adelante. En términos de frutales, ustedes encuentran justamente, las siguientes, por favor. El maíz tecnificado, solamente saquemos lo que corresponde a la altillanura y el resto podrá ser del Ariari, la siguiente. El maíz tradicional, entonces ustedes encuentran cómo la economía campesina justamente tiene todos estos productos de pan coger, la siguiente. Café, siga por favor. Caña panelera. Con relación a caña panelera, nosotros en este momento tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que vamos a hacer con ella, porque lamentablemente es un sistema de producción que se nos ha venido perdiendo en la medida en que hemos venido superando los cultivos ilícitos. Y hoy en día tenemos regados 9 trapiches que los tenemos subutilizados, porque alrededor de ellos tenemos mucho menos de las 20 hectáreas, cuando cada uno de ellos tiene la posibilidad de procesar el producto de más de 100 hectáreas. Esa es una cosa a considerar de una manera especial. Estamos conversando con la Universidad de los Llanos a ver si podemos hacer una caracterización de la situación de la caña en estas condiciones. La siguiente, por favor. Las condiciones del cacao. El cacao se convierte para nosotros, se ha convertido para la sociedad metense en la experiencia más exitosa en procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Y el Vistahermosa se nos convierte en el primer productor de cacao. El departamento ya aloja, ¿dónde están los totales en el último semestre? Aloja ya cerca de las 5.000 hectáreas en cacao. Estamos haciendo esfuerzos especiales por darle la sostenibilidad desde el punto de vista genético
Ahí estamos invitando nuevamente a la Universidad de los Llanos para que apoyemos proyectos de jardines clonales de tal manera que tengamos una garantía específica de los materiales que le estamos entregando a los productores. La siguiente, por favor. En términos de plátano, con el plátano, por fortuna y con base a los desastres que ocurren en otros ámbitos de la producción, estamos creciendo. Aquí hay unas cifras que no están bien actualizadas. Las cifras finalmente superan nuevamente en el último año las 20.000 hectáreas en plátano, todas localizadas allá en la zona del Ariari. En consecuencia, tenemos unas posibilidades bien importantes en tanto es un cultivo que es altamente demandado desde el exterior. La siguiente, por favor. Elementos como el sagú, por ejemplo, para nosotros es importante saber que en Puerto Concordia y en Mesetas ya hay algunas apuestas que tienen que ver con el sagú. La siguiente, por favor. Con la yuca definitivamente son elementos de seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Siga. Adelante. Definitivamente, en consecuencia, ustedes observan que la región del Ariari tiene una vocación especializada en la producción de cítricos y alimentos. La siguiente, por favor. Continúe. Miramos más adelante con relación a la piscicultura. También tenemos compromisos desde la siguiente. Compromisos desde el Ariari para la producción. Claro, existen los otros elementos que hay aquí en el territorio. Ya el departamento del Meta habla de los 8 millones de metros cuadrados dedicados a la piscicultura. La siguiente. Y obviamente dentro de la perspectiva de los sistemas de economía campesina no puede escaparse lo que es el desarrollo de sistemas de doble propósito que son los responsables de la producción de leche. Ya el departamento del Meta llega casi al medio millón de litros de leche día, de los cuales en términos de la productividad, el Ariari es bien responsable. El Ariari, el Piedemonte y el Ariari son los que han venido desarrollando esta condición. La siguiente. Los centros de acopio lechero, ustedes observan ya cómo en la zona del Ariari existe una importante tendencia a manejar, este es un paso que se da en términos de transformación, en términos de industrialización. La siguiente. En otras especies, miren ustedes como por ejemplo en cerdos hay una aplicación importante en todos estos municipios del Ariari. La siguiente. Y miremos a ver la siguiente. Y miremos a ver entonces qué nos queda para pensar con relación a estas condiciones. Tenemos un escenario en donde se mueven importantes contradicciones, pero donde está asentada la gente. Donde está asentada la gente con múltiples expectativas, con múltiples esperanzas. Hoy tenemos, por ejemplo, que desde el punto de vista de las instituciones, tenemos unas instituciones que no han hecho históricamente presencia en la región. Desde el gobierno local tenemos instituciones desgastadas, débiles y que no acceden justamente en términos de confianza al relacionamiento con las poblaciones. Se supone que en consecuencia tenemos que mirar hacia el fortalecimiento institucional. La siguiente, por favor, que también involucra el desarrollo institucional de las instituciones privadas, de aquellas organizaciones no gubernamentales que han venido sufriendo un desgaste importante. El discurso que nosotros hemos mantenido en términos de desarrollo rural es sobre la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y hemos creado cientos de ellas, pero ninguna sostenible. Son muy pocas las que efectivamente tienen la posibilidad de seguir adelante y representar los intereses y ser eficientes en términos de gestionamiento de recursos y en términos de posicionamiento en economías de escala de las negociaciones de los productores que alojan. En consecuencia, ese es uno de los elementos importantes que nosotros tenemos que asumir para abordar el problema del desarrollo. La siguiente. El suelo, que ha sido uno de los emblemas más importantes en el marco del desarrollo de la producción del Ariari, hoy se muestran suelos cansados, suelos que han sido abusados, suelos que no han recibido
un reembolso de los nutrimentos que históricamente se han venido utilizando. Hay necesidad de volver nuevamente sobre metodologías de protección, de manejo, de uso, de conservación y de enriquecimiento del suelo. La siguiente. Tenemos definitivamente problemas en términos de conectividad. La situación de vías secundarias y terciarias marca el grave problema del estancamiento de la salida de las cosechas, de la salida de los productos. La siguiente. Y en consecuencia encontramos dos elementos supremamente importantes que nos pueden dar la salida o que nos pueden marcar la salida en ese nuevo marco de desarrollo del que estamos hablando desde el principio. En primer lugar, hablar sobre conociendo estas particularidades que son la base de la economía regional, hablar de la consolidación, el proceso de interacción entre las comunidades y el Estado, entre las comunidades mismas, para el desarrollo de alianzas productivas entre empresarios, entre productores, con el sector oficial, para marcar, de acuerdo a lo que dicen las comunidades, el derrotero del futuro en el desarrollo del Ariari. Pero por encima de toda esa cosa, además de las consideraciones en términos de la oferta hídrica, en términos de la oferta de suelos, estamos convencidos, como lo detectó este estudio en los años anteriores, que la subregión del Ariari cuenta con gente de alta calidad humana, con buena capacidad para afrontar retos en conjunto a mediano y en el largo plazo, que manifiestan sus deseos y predisposición para trabajar por la comunidad, incorporado a que la población cuenta con una aptitud productiva en el principal potencial del sector, el sector agropecuario, que hacen del Ariari una región atractiva para la inversión. En ese orden de ideas, señores, ahí vemos de una manera muy rápida cuáles son las dificultades que tenemos, pero también cómo empezamos a vislumbrar una nueva concepción del desarrollo de estas comunidades cuando entendemos que el desarrollo del país, el desarrollo del sector, el desarrollo del territorio es un problema del desarrollo rural. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Obed García Durán, secretario de Agricultura de la Gobernación del Meta. A continuación, la conferencia Incidencia de la gobernabilidad del desarrollo económico local, a cargo del doctor Jean-Francois Joly, experto en gobierno y gobernanza de los territorios, economista de la Universidad de Picardie, especialización del Instituto de Estudios Políticos de París. Bueno. Si pueden proyectar, a pesar que no está en PowerPoint, como soporte, si se puede, de lo que voy a decir. No tengo proyección, no tengo, digamos, sí, diapositivas como tal, pero dado mi particularidad de la pronunciación y la vocalización, me parece importante, si fuera posible, que proyectaría, digamos, creo que ya está en el... sí, yo creo que ahí se llama conferencia, digamos, para apoyarle algunos elementos de lo que voy a decir. Y eso me permite tres cosas. Primero, agradecer a la Universidad de los Llanos en la boca de su decano de la Facultad de Ciencias Económicas, mi amigo Charles Arosa, casi compatriota, porque tiene algunos ancestros franceses, porque yo soy francés, como se nota mi manera de hablar, por la invitación que me hizo la semana pasada, y lógicamente a todas las instituciones que apoyan este foro muy importante. La segunda es lo que acaba de decir, es que efectivamente yo no soy muy, no amigo, pero digamos muy familiar, más bien del PowerPoint, el punto del poder.
no es mi campo de expresión natural, pero como del otro lado tengo un problema a hacerme entender por mi vocalización, entonces voy a hacer algo un poco intermediario y decir, por lo menos proyectarles algunos elementos exactamente del texto que está más como una ponencia en Word que como una presentación en PowerPoint. Entonces, el título, bajamos un poquitico, Gobernancia de los y en los territorios y desarrollo económico local. Y eso me lleva al tercer punto, ¿cierto? Yo no sé qué sería exactamente, yo soy economista trabajando en una facultad de arquitectura, imagínense ustedes, y en temas que parecen de ciencia política. Eso es la transversalidad, digamos, de la universidad. Y me defino más bien como un investigador. Los investigadores nunca sabemos exactamente cuáles son los resultados de las investigaciones y cuáles son las nuevos interrogantes que vienen. Y precisamente esos días que estábamos en la Universidad Javeriana en sustentaciones de trabajo de grado, de maestría en Plaza Urbana Regional, dos trabajos, un trabajo más bien dirigido por uno de mis estudiantes, me llamó muchísima la atención y yo quise finalmente compartirles a ustedes algunos de los puntos que este estudiante ha desarrollado muy brillantemente, lo calificamos con un 4.8. ¿Y por qué digo todo eso? Porque esta de gobernanza de los territorios y en los territorios me vino ayer, o hace 2 o 3 días, cuando buscaba el título para esta intervención. Y me parece que ni siquiera sé todavía qué significaría la gobernanza en los territorios, a pesar que sí sabía yo que era la gobernanza de los territorios, porque digamos en este libro, por ejemplo, trabajo sobre regir el territorio y gobernar los territorios. Pero digamos, me parece que hay un punto aquí importante, y quiero compartirles eso, que es de pasar de la gobernanza de los territorios a la gobernanza en los territorios. Bueno, esas son las cosas un poco curiosas que tenemos los que hacemos investigaciones con pasión, pero también con todo el aspecto aleatorio que hay en la investigación. Avanzamos un poquitico bueno, ahí está lo que estoy haciendo, eso no es tan importante. ¿Quién soy yo? Pero digamos dos cosas, efectivamente dos grupos de investigación. El grupo interfacultades dentro de la Javeriana Políticas Urbanas, que tiene que ver con políticas territoriales, que es como una facultad de arquitectura en ciencia política, y el grupo interuniversitario de investigación, redes agroempresariales y territorio, RAE tal cual hizo alusión el administrador y magister Charles Arrosa. Entonces, siguiendo con esos elementos, lo que voy a presentarles, no voy a demorarme más que el tiempo que me he puesto, avanzamos un poquitico, exactamente, son algunas reflexiones mías a partir de las investigaciones desarrolladas por mí mismo o por los estudiantes de maestría que trabajan conmigo, que no son estudiantes de maestría para mí, sino investigadores, digamos, de los dos grupos de investigación de diferentes maestrías, desde maestría en política social, maestría en mercadeo agroindustrial, maestría en plaza urbana regional, y sobre los temas de desarrollo territorial, de desarrollo endógeno, de competitividad territorial y, por cierto, de gobernanza, digamos. Se organizan en dos momentos de desigual desarrollo. Voy a tratar de hacer que sea más o menos igual, ¿cierto? Uno son una revisión de algunos conceptos básicos, ¿cierto? Y el otro son algunos resultados de las investigaciones, que ahí sí que hay algunas diapositivas, ¿cierto? Sobre el primero, el desarrollo territorial. Sigurd Boissier, un economista que trabajó durante más de 40 años en la CEPAL sobre el planeación regional, finalmente, o territorial, hay diferentes maneras de pensar el territorio natural, el territorio organizado y ocupado, más bien el equipado y el
y el ocupado, y finalmente el territorio organizado, que se refería a la existencia del territorio de asentamientos humanos y aún más importante la existencia de comunidades que reconoce y tiene que ser organizado porque tiene una estructura de administración y de algunos casos también de gobierno desde donde se pueden analizar la promoción del desarrollo. Y eso es relacionado con lo que acá decía el secretario, digamos, hagamos un poquitico. Y si avanzamos en este concepto de desarrollo territorial, por cierto, González y Acosta, que son dos asesores de Planación Nacional, cierto, definen el desarrollo territorial coincidiendo con la definición de Boissier anterior como un proceso social con grandes transformaciones dirigido a mejorar continua y sostenidamente las condiciones de vida actuales y a crear escenarios que promuevan el bienestar general. En segundo lugar, el territorio es la base de la organización colectiva y no únicamente con soporte de vida, donde se ejercen solidaridades, se movilizan capacidades y se garantizan articulaciones y continuidades. Lo mismo con las relaciones, con lo que decían los dos anteriores panelistas. Entonces, según Díaz, el desarrollo territorial es también la capacidad que tiene una sociedad para gestionar con efectividad estrategias para la mejora continua de sus condiciones de vida. Y si abordamos el desarrollo endógeno, puede seguir un poco en el texto, los mismos González y Acosta, desafortunadamente la citación está cortada en dos pedacitos del texto, dice que el desarrollo, la capacidad de una sociedad de liderar y conducir su propio desarrollo, condicionado a la movilización de los factores productivos disponibles en el territorio, a su potencialidad, eso se traduce en desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno es la capacidad de una sociedad territorial en el caso nuestro, de conducir, de poder conducir su propio desarrollo, con dos componentes, dos dimensiones principales, una técnico-económico en la cual los empresarios organizan los factores del territorio, empresario en sentido amplio de la palabra, ¿cierto? Y del otro lado, una dimensión sociocultural donde los valores y las instituciones locales sirven de base para el desarrollo del territorio. Y los dos son un matrimonio indisoluble, tanto la dimensión técnica económica como la dimensión sociocultural. Un poco más allá, siguiendo en el texto, el mismo Boissier, digamos, habla del desarrollo endógeno como una propiedad emergente de un sistema territorial altamente complejo o en términos sencillos, y la capacidad de un territorio de modelar su propio futuro. Ahí sigue la citación y insiste a través de la interrelación continua de las empresas, interrelación continua de las empresas. Y los dos anteriores panelistas insistieron sobre las dificultades que hay en esta interrelación continua de las diferentes empresas. Y finalmente, Garofoli, citado por Yepes y Pantora, que fueron dos estudiantes míos de la Universidad de Nariño, que trabajaron sobre cómo construir una política pública local a partir de la panela en Nariño, precisamente, ¿cierto? En el marco de la maestría en mercadeo agroindustrial. El desarrollo endógeno significa transformar el sistema socioeconómico, la habilidad para reaccionar a los desafíos externos, del cual va a hablar el panelista que viene, la promoción de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, si sigamos en estos elementos, podemos decir que de esta manera se va generando un escenario que es ocupado por una variedad de actores públicos y privados de cuya interacción surge la sinergia, que es la misma palabra en griego que colaboración necesaria. Entonces, efectivamente, el desarrollo, terminando sobre esta punto de desarrollo endógeno, podemos decir que el desarrollo endógeno
siguiendo a Yepes y Pantoja, es como un conjunto de redes de agentes públicos, privados y educacionales que interactúan en un territorio específico, aprovechando la infraestructura particular de la región para los propósitos de adaptar y generar las dinámicas de construcción del desarrollo regional, buscando reflejar el cómo, el por qué y el para qué se formulan políticas públicas de desarrollo regional. En este caso, el departamento de Nariño, porque ellos trabajan sobre el departamento de Nariño. Y abordamos el plato principal del concepto de gobernanza o gobernancia. Las dos palabras existen. Gobernanza es un neologismo creado hace más o menos 30, 40, 20 años a partir del inglés governance y del francés gouvernance, mientras gobernanza era una palabra que existía en el diccionario desde el siglo y abandonado desde el siglo XVIII, que era casi equivalente a gobierno. Una precisión de gobernanza hay diferentes. Un politólogo francés, Guillerme distingue por lo menos, dice que la gobernanza está descuartelizada entre 5 sitios principales: la gobernanza de empresa, la gobernanza urbana, la gobernanza, la good governance, que nuestro actual presidente tradujo mal por buen gobierno, era en realidad buena gobernanza, mal, enfin, se puede discutir la traducción, y finalmente lo que tiene que ver con la global governance, ¿cierto? La gobernanza global, y finalmente en el caso de la Unión Europea, que es una cosa un poco extraña lo que pasa a nivel de las instituciones de la Unión Europea. Pasando y siguiendo, digamos, este mismo texto, un especialista francés de la gobernanza, Patrick Le Gallès, dice que en la gobernanza se pueden encontrar las ideas de conducción, de pilotaje, de dirección, que proviene de la raíz gobernao en griego, pero sin la primacía que se le asigna al Estado soberano. Plantear la cuestión de la gobernanza sugiere entender la articulación de diferentes tipos de regulación en un territorio, a la vez en términos de integración política y social y en términos de capacidad de acción. Plantear esta cuestión implica examinar de nuevo las interrelaciones entre sociedad civil, Estado, mercado, empresarios y las recomposiciones entre estas diferentes esferas cuyas fronteras se borran. La temática de la gobernanza o la gobernanza, como una Z, puede definirse como un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones, para lograr unas metas propias discutidas colectivamente en unos ámbitos fragmentados e inciertos, y agregaría yo que esas diferentes instituciones y actores pueden tener intereses completamente divergentes y estar en conflicto, inclusive en conflicto armado, como pasa en parte de Colombia y en esta parte de los llanos y en la región del Ariari en particular. Así dice Yepes y Pantoja que el concepto de gobernanza invita a los diferentes actores y organismos a concebir un programa de desarrollo para su territorio en el marco de unas negociaciones que las autoridades locales, regionales y nacionales van a hacer, y con el fin de fortalecer una acción conjunta, crear vínculos entre sectores y establecer relaciones con otros territorios. Eso es otro de los aspectos. Después, diferentes aspectos, otras definiciones de la gobernanza, hay muchísimas, por cierto, y me pongo en el caso de lo que dice Murel y Soler exactamente después, que la gobernanza aparece como una forma de gobierno, una manera de lograr la gobernabilidad. La gobernabilidad es la posibilidad de poder tomar decisiones y hacer que esas decisiones sean efectivas por parte de una entidad pública o de una sociedad en general, en la que la definición de los problemas, la toma de decisión y la ejecución de esas decisiones no pasan por la acción aislada de una élite político-administrativa, sino por la adopción de formas de coordinación a diferentes niveles y con diferentes actores. Y ahí, siguiendo, digamos, en estos elementos, apoyándome en Le Gallès, digo yo, en este libro que les presento aquí,
que los principios de la gobernanza se fundamentan en un trinomio: proceso político, conflicto social, adopción de decisiones públicas. Conflicto social, no necesariamente conflicto armado, pero sí situaciones donde hay divergencias entre diferentes actores. Estamos también en una experiencia aquí de laboratorio de paz, si no estoy mal, ¿cierto? Y entonces, siguiendo esos elementos, podemos decir también que la gobernanza es un proceso que depende en gran medida del grado de desarrollo de la sociedad civil en sus diferentes formas, digamos, y que también ha favorecido la emergencia otra vez de redes de actores públicos con forma de gobernanza diferenciadas de las jerarquías y de los mercados como modo de organización que permite a los gobiernos la movilización de recursos públicos en contextos en que esos recursos se encuentran dispersos entre actores públicos y privados. Y entonces, para terminar lo que es de la gobernanza como tal, ¿cierto? Uno puede decir con Laura Rugeles, que es la colíder conmigo del grupo RAET, que la perspectiva de la organización horizontal de los sectores públicos desde las actividades productivas prevalencia, es decir, desde la perspectiva de la gobernanza, cuyo gran aporte ha sido el de centrar el problema de lo público en el escenario plural de actores y niveles de instituciones, de prácticas, de reglas y de normas donde el Estado o lo gubernamental es apenas otro más de los actores, u otro más, y aún si tiene un rol determinante. Y entonces, y terminamos sobre una reflexión común con Laura, que en un documento presente en del modelo RAET, que citaba el profesor Charles, diciendo que la importancia de destacar sobre todo es la condición paradigma de la gobernanza pública, que le otorga una importancia crítica al concepto, y es la autoorganización horizontal de actores como una forma de profundizar la democracia, teniendo en cuenta que sus requerimientos están en el orden de mecanismos con participación, inclusión, acuerdos, negociación, consensos, y todo eso fortalece la famosa incertidumbre del cual hablaba inicialmente el profesor Legales. Ya que así terminó y abordó el último punto, digamos, de esta revisión de conceptos rápidas y no total, de la gobernanza de los territorios a la gobernanza en los territorios. Y hay alguna serie de distinciones, digamos, sobre históricamente lo que había trabajado. El concepto de gobernanza territorial o de los territorios no está totalmente acunado a nivel conceptual. Lo que sí hay muchísimos elementos es sobre la gobernanza o la gobernanza urbana, entre lo cual el profesor Legales ha dedicado en Europa una larguísima experiencia investigativa sobre ciudades en Francia, en Italia, en Alemania y en Inglaterra, por cierto. Alors, sobre eso hay muchos elementos. Por diferencia, uno puede hacer, si sigamos en el texto, diciendo que ¿qué sería la diferencia entre la gobernanza de los territorios y el gobierno del territorio, que es el título de mi libro más o menos? Es que la idea del gobierno del territorio, cierto, se asocia a una descripción formal de los poderes y responsabilidades de las autoridades, y según Legales significa idea de uniformalización, racionalidad y estandarización, conducta, pilotaje, dirección con la primacía acordada al Estado soberano. Es decir, desde el nivel central del Estado, ¿cierto? Es ahí que se gobernaría el territorio. Y hay algunas disposiciones. La ley de tierras, de alguna manera, es parte del gobierno del territorio, aun si su aplicación precisamente obliga, digamos,
hablar en términos de gobernanza de los territorios, en el sentido que no es igual. El problema de la tierra no es igual en Nariño que lo es en el Meta y en el Alto, el Bajo y el Mediano Arriari, sino hablar de las otras partes de los llanos. Entonces, la gobernanza del territorio, decía el profesor Nogales, se traduce por una pluralidad de actores, de organizaciones, lo que revela que la política local, con el triple sentido de policy, de policy y de politics, es decir, de lo político, las políticas públicas y la política, depende cada vez más de actores no gubernamentales. Y es ahí que, digo yo al final, me rondo un poquitico, ¿cierto? Ya no sé dónde estamos exactamente. Sí, estamos ya bien abajito, no importa. Digamos, cabe sin duda empezar a pensar en la gobernanza en los territorios, no de los territorios, que más o menos esto está conceptualizado. Yo traté de ayudar en esta conceptualización, pero la gobernanza en los territorios, que repito, es una innovación para tomar el tema que estamos diciendo, mía, que les propongo en este foro. Y para terminar, yo sé que me demoré un poquitico, ya va a tener algunas diapositivas, miramos algunos resultados de investigación sobre gobernanza y desarrollo local, algunas específicamente con estos temas, otros que no lo tienen, pero que sí se aproximan mucho. Entonces, hay dos documentos sobre los cuales me apoyo, una reflexión sobre un esquema de análisis para la competitividad territorial como un insumo para el proceso de planificación que desarrolla el desarrollo territorial, que es el de mi estudiante Juan Pablo Cardoso, que está aquí, su trabajo, excelentísimo trabajo, por cierto, y otra que es una reflexión sobre la gobernanza negociada como resultado de la articulación entre la gobernanza empresarial y la gobernanza territorial en los proyectos de explotación de hidrocarburos en Colombia, que hizo otra estudiante de la maestría en política social, esta vez conmigo, tomando precisamente como ilustración de sus reflexiones el caso de Puerto Gaitán, digamos, no exactamente de Rubiales, pero sí, digamos, de la parte de la actividad petrolera, que es también algo más local. Entonces, a continuación, algunos resultados de esos elementos. En el primer caso, ahí está abajo la gráfica, ahí hay una gráfica, ya estoy citando algunos trabajos, aquí está, y es una reflexión sobre el espacio de flujo a la Milton Santos, un famoso geógrafo brasileño que se murió hace algunos años, hace pocos años, ¿cierto? Y que en un libro sobre la metamorfosis del espacio define, digamos, lo que es un espacio de flujo. ¿Qué tiene que ver con esas reflexiones? Es que efectivamente el territorio se distingue entre la configuración territorial, el paisaje y la sociedad. Eso es el espacio más que el territorio. La acción del hombre son nuevos procesos productivos que transforman este espacio, ¿cierto? Y de ahí hay un espacio económico con dos connotaciones, unos flujos que provienen de la intencionalidad de diferentes actores económicos, políticos, sociales, ¿cierto? Y finalmente la decisión de explorar o no explotar más cacao es una intencionalidad económica, la ley de tierras es una intencionalidad política, ¿cierto? Y los movimientos sociales serían intencionalidad sociales, eso se traduce en diferentes flujos, ¿cierto? Y del otro lado está lo que el autor llama los fijos, que son los instrumentos de trabajo al servicio de los actores y de los procesos productivos que conforman a su vez unos sistemas de ingeniería. Entonces, a partir de eso, Juan Pablo Cardoso, ya pasamos un poco, define un poco más abajo, define, digamos, ya casi estamos terminando, ¿cierto? No se preocupen, no le voy a demorar más, hoy un poquitico más arriba, ¿cierto? Y da lo que está en rojo, que no, quizás no se ve muy bien, pero si sube un poquitico antes va a tener yo retomé, digamos, no, un poquitico antes,
sube la página anterior, en la página 11, y ahí hay una definición, Él después de diferentes consideraciones considera la competitividad territorial como la capacidad de la organización de los instrumentos de trabajo, es decir, de los firos cooperativos y asociativos. La competitividad no es competir con el otro, sino asociarse, digamos, y ser cooperativo. Es un poco extraño frente a lo que se dice casi siempre de la competitividad, ¿cierto? Pero las reflexiones de Juan Pablo lo llevaron a estas conclusiones. Ahí bajamos a nivel de la gráfica, ¿cierto? Considerando en la teoría que la competitividad territorial es considerado como la contribución positiva del territorio para llevar a cabo procesos económicos competitivos, la organización institucional y el desarrollo humano, donde dicha contribución depende de la articulación de los atributos y capacidades propias de cada territorio. Ahí ya empezamos a ver la relación con el desarrollo territorio y ahí, en la gráfica que no se ve quizás muy bien porque no alcancé a reproducirla perfectamente hablando, pero digamos esta relación entre la intencionalidad de los actores que generan los flujos y la respuesta, capacidad de respuesta bajo la forma de unos firos, digamos, etc. Y finalmente Juan Pablo en la gráfica siguiente, ¿cierto?, define competitividad territorial y desarrollo territorial en un espacio de flujo, retomando una interdeterminación entre territorio, territorialidad como un sistema de valor y territorialización con las acciones que se ejercen en esos territorios. Hay una interdeterminación, ¿cierto? No una indeterminación, sino una interdeterminación, ¿cierto? La territorialidad es un sistema de valor fundamentado en el trabajo asociativo, colectivo y cooperativo, con la definición de la competitividad, que condiciona socialmente las acciones, que son los flujos, creación de firos en el espacio, ¿cierto? Es la territorialización que produce y define el territorio se transforma, se construye por efecto de la construcción de firos, y eso a su vez produce y define un territorio que se caracteriza por la organización del sistema de ingeniería y la competitividad territorial, que a su vez materializa los valores y capital territorial como una capacidad de respuesta. Alors, ¿qué tiene que ver eso con la gobernanza? Yo digo que finalmente, si bien el autor en la página siguiente no cita explícitamente la gobernanza, aquella sí está presente en la materialización y como forma de lograr el trabajo asociativo y cooperativo de los diferentes tipos de actores cuya intencionalidad es original esos flujos. Es decir, cómo ahí interviene, digamos, lo que sería la gobernanza como una estrategia horizontal multiactores, ¿cierto? Multisectores, y por consiguiente es necesario para este trabajo cooperativo y este trabajo asociativo, digamos, como una caracterización de la competitividad. Y finalmente, porque ya está terminando el tiempo, me he pasado, yo sé, el segundo punto, ¿cierto? Sí, perdón, suba un poquitico para que la gente no se pierda. Y ahí está la gráfica que se fue. Pasamos un poquitico, perdón, eso es la gobernanza negociada como resultado de la articulación entre la gobernanza empresarial, es decir, lo que del lado de las empresas a nivel de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, u otros valores, y la gobernanza territorial, que corresponde a las acciones de las autoridades locales en los proyectos de explotación de hidrocarburos. Y la conclusión de Nancy Patricia es que se podría decir que en la ejecución de la gobernanza territorial que se genera en los proyectos de explotación y de exploración de hidrocarburos, se cuenta con la participación de múltiples actores sociales quienes hacen parte de un espacio geográfico territorio y que durante el proceso de la gobernanza negociado actúan expresando los valores propios de su territorio, territorialidad, y se concertan
unas acciones a ejecutar sobre ese territorio, territorialización. Lógicamente que esos valores no necesariamente son perfectamente compatibles entre sí y lo que acaba de decir está resumido en la gráfica 4 que está aquí abajo, donde Patricia retomó estos dos elementos que acaba de decir. Y finalmente, ya bajamos completamente a manera de conclusión, que la puede leer muy fácilmente, diciendo mi deseo es más allá de los grupos de investigación a los cuales pertenezco y en el marco de los cuales estoy elaborando esas reflexiones, es que tanto la comunidad científica que trabaja en los temas de desarrollo local como la sociedad en general, y la sociedad llanera en particular, ¿cierto?, formule implemente política, la que está formulando e implementó política pública de desarrollo local mediante procesos de gobernanza, critiquen, debaten esas propuestas y sobre todo la completen. Si estamos diciendo que hay construcción social del territorio, hay también construcción social de los conceptos que estamos tratando de gobernanza de desarrollo local. Y terminaré diciendo que es aquí la mejor remuneración que se puede esperar de un documento de reflexión, y les agradezco su paciencia a oírme hablar un español un poco trabado. Agradecemos la intervención del doctor Jean-François Joly. Y entonces vamos a permitirnos darnos un espacio para el break. Vamos a tomarnos un refrigerio y seguimos entonces con la conferencia del doctor Giancarlo Gassenelli, director de la Liga Internacional de ADELS. Volvemos. Vamos a tomarnos solo 10 minutos y regresamos nuevamente para continuar, apresurar un poco el orden del día y terminar con el panel de expertos.